Eh, Buenas tardes, profesor Diego Segarra Bolivia y adjuntos del curso de Derecho Administrativo. En este video, o esta parte del video, absolveremos las consultas que corresponden al foro número 12, específicamente a la pregunta número 1 de la actividad complementaria, ¿no? Somos el grupo 5, integrado por los miembros que se ven en pantalla. Y la primera pregunta que corresponde a esta sección del foro es la siguiente. Se nos ha pedido explicar las diferencias entre la reconsideración, apelación y revisión y sustentar nuestras respuestas incluyendo doctrina y legislación. No obstante, para la resolución también hemos añadido jurisprudencia de tal modo que la aplicación de la legislación a un caso haga más clara la distinción entre los conceptos que, bueno, son base de la pregunta que se nos ha realizado. Para comenzar, yo voy a empezar con la resolución de esta pregunta, ¿vale? Introduciendo una especie de antesala a la distinción que se va a realizar posteriormente. Queremos establecer primero que las tres instituciones jurídicas que se nos plantean surgen a partir de esa facultad de contradicción que tiene el administrado y que le es reconocida en el artículo 120 del tubo o el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que dicho sea de paso es la ley que trataremos básicamente para la resolución de esta pregunta. Como indicaba, el artículo 120 reconoce la facultad de contradicción que tiene el administrado, por el cual éste podrá contradecir los actos administrativos que en cierto modo, mejor dicho, que afecten el interés legítimo o algún derecho del administrado, ¿no? Esta facultad se reitera en el artículo 217 de la misma ley y a su vez indica que los recursos administrativos son el medio por el cual el administrado puede realizar esta facultad de contradicción de tal modo que en la vía administrativa pueda responder a tal atentado contra el derecho o el interés legítimo. Específicamente, el artículo 218 de esta ley nos indica tres recursos administrativos. Dos son los que por lo general se utilizan, que son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. No obstante, podemos ver en un segundo párrafo, o en el último párrafo, en la última sección del artículo 218.1, que solo en caso de que la ley o decreto legislativo lo indique, podrá ser posible la realización del recurso administrativo de revisión. Sin más que agregar, mi compañera Janet Facundo procederá a desarrollar los dos primeros conceptos que se nos ha indicado. Buenos días. Eh, Dicho esto, en primer lugar vamos a considerar el recurso de reconsideración, el cual está estipulado en el artículo 219 del tubo de la LEPAJ, el cual nos indica que se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto, el cual es materia de impugnación, y este deberá sustentarse en nueva prueba, ¿no? En los casos, en los actos administrativos emitidos por los órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba. Este recurso de reconsideración es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. Según nos menciona Espinosa Saldaña, su objeto es permitir en el mismo órgano emisor del acto administrativo impugnado que conozca nuevamente de dicha impugnación y se resuelva lo que crea conveniente al respecto, manteniendo o rectificando su anterior decisión. Tenemos en el ejemplo la resolución ministerial número 933-2020-IN del 15 de octubre del 2020, en el cual la mayor de servicios de la Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, la señora Iris Violeta Segarra Angulo, fue designada a retiro, el cual ella presenta un recurso de reconsideración ante su misma entidad y interpone, bueno, ese recurso de reconsideración manifestando que desea seguir laborando en la institución policial en el cargo propio de su especialidad como epidemióloga, ¿no? Al cual en el recurso de reconsideración se declara infundado porque en este caso, entre todo lo argumentado por la señora Iris Violeta, se declara infundado por el límite de edad en el grado, la cual es una causal que no se encuentra supeditado a la manifestación de parte ni a la potestad de la administración. Como segundo, en segundo lugar, tenemos el recurso de apelación, el cual está estipulado en el artículo 220 del tubo de la LEPAJ. Su base legal nos indica que este se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas,
o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, ¿no? En este caso, a diferencia del recurso de reconsideración, este se presenta, si bien es cierto, se presenta ante el mismo órgano que expedió la resolución inicial, pero este tiende a elevarlo al superior jerárquico. Según Ronnie Farfán, la interposición del recurso de apelación, además de ser un instrumento útil en el ejercicio del derecho a la defensa del administrado, activa el control institucional. Esto se debe al principio de jerarquía, el cual se muestra al dirigir la resolución de la apelación al ente inmediato de mayor jerarquía, ¿no? Richard Martín, por su parte, menciona que a diferencia del recurso de reconsideración y del recurso de revisión, se trata de un recurso ordinario, de carácter gubernativo por excelencia, que tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa. En este caso presentamos una resolución gerencial, el expediente número 047-2019-PAS, en el cual tenemos que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, ordenó a EPS Mapica, S.A., la ejecución de medidas correctivas, ¿no? La SUNAS inició un procedimiento administrativo sancionador a la EPS por la presunta comisión de la infracción que está tipificada en el numeral 48 del ítem 1 del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, la cual, al no haber acreditado el cumplimiento de estas medidas correctivas, se emite la resolución 033. Entonces, ante esta resolución, lo que hace EPS es interponer un recurso de apelación en el cual menciona que se vulnera el principio de legalidad, pero sin embargo la entidad correspondiente declara infundado el recurso de apelación. Doy paso a mi compañero. Bueno, en tercer lugar tenemos el recurso de revisión, que ciertamente es un recurso administrativo que es muy distinto a los anteriores. Ya desde un inicio, si vemos el tratamiento que se le da en la base legal, ¿no? Como mencionamos, el artículo 218 que estipula los recursos administrativos, indica en un párrafo particular que este solo será posible si es que una ley o decreto legislativo así lo establece, por lo que de inicio ya es distinto a la reconsideración y la apelación por este carácter de excepcional, ¿no? Para ello, podemos citar, por ejemplo, al doctor Diego Segarra Valdivia, que indica que es una suerte de apelación impropia, y naturalmente es así debido a la excepcionalidad que se puede desprender de la cita que corresponde a la Ley de Procedimiento Administrativo General. A su vez, es una apelación impropia debido a que la interposición de este recurso administrativo sube a una instancia superior, como lo podemos ver en la cita de Richard Martín, por ejemplo, que menciona lo siguiente: para tal efecto, el recurso debe plantearse a la misma autoridad administrativa que emitió el acto a fin de que ésta eleve la impugnación, dice, eleve la impugnación al superior jerárquico, ¿vale? Dice también que, en otras palabras, este recurso procede únicamente ante una tercera instancia de competencia nacional si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no tienen competencia nacional. Vemos que la apelación impropia, o aparte de ese carácter excepcional que tiene, y por lo que se le llama impropia, es también apelación, puesto que lo dirige, al igual que la apelación propia, por así decirlo, normal, a un superior jerárquico, sin embargo, con la característica de que esta es ante una instancia de competencia nacional. Ahora, más claro se puede evidenciar ello en esta resolución que tenemos acá. Es la resolución directoral general número 201-2015 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual, como saben los vistos, se redirigió un oficio, ¿vale?, con registro del número correspondiente que sea en pantalla, desde la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lima hacia la Dirección General el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como se indica en otros considerandos o aspectos resolutivos que nos brinda esta resolución, podemos ver que en un segundo párrafo se menciona que la característica particular que tiene el recurso de revisión, o sea, da un tratamiento al mismo concepto, radica en su carácter excepcional, tal como se indicó, al interponerse ante una última instancia administrativa de competencia nacional. En este caso, tratándose de cuestiones de una resolución emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lima,
Corresponde a esta Dirección General del Trabajo, con competencia nacional, abocarse al conocimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo número 017-2012. Tal y como vimos en la clase y en la parte que corresponde a esta sección, que es el recurso de revisión, nos remitimos también a un decreto supremo, que en su artículo 4 indica que del recurso de revisión contra lo resuelto en segunda instancia por las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo, acorde al artículo 2 del presente decreto, procede la interposición del recurso de revisión, cuyo conocimiento de competencia de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y ello se confirma cuando vamos a la parte de la resolución. En el artículo 1 se nos indica que se declaró fundado el recurso de revisión. Hasta este punto podemos ver diferencias sustanciales entre los tres recursos que se nos han planteado. Haciendo un breve repaso del recurso de reconsideración, se observan dos elementos importantes, que es la aportación de nueva prueba en caso de encontrarnos ante una entidad que no tiene una única instancia, y a su vez que la entidad que resuelve el acto impugnado es la misma que lo emitió, que es distinto del recurso de apelación, puesto que esta tiene causas específicas que son las cuestiones de puro derecho o una interpretación nueva de los hechos, y a su vez de que el acto que se impugna lo resuelve una entidad superior a la que inicialmente emitió el acto. Como vimos, estos dos tienen sus similitudes, pero son ciertamente distintas al recurso de revisión, que tiene un carácter excepcional desde un inicio correspondiente a la base legal, y a su vez que, como siendo una apelación impropia, es resuelta por una tercera instancia, entre comillas, pero de competencia nacional, como se ha visto en la resolución que aquí se plantea. Sin más que agregar, procedo a mencionar la segunda pregunta, que está encargada de Vania Vázquez y Ximena Sandoval, la cual nos indica cuáles serían los principales elementos, conceptos, tipos y caracteres de la revisión de oficio. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Pasaré a responder esta pregunta. En primer lugar, como lo pueden ver en la imagen, el título 3 del tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que habla de la revisión de actos en la vía administrativa, consta de dos capítulos. El primero, como se observa ahí, es el que trata de la revisión de oficio. En primer lugar, voy a mencionar, voy a citar a Calle, que es citado por el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, que menciona que aún la administración mejor organizada e intencionada es susceptible de incurrir en error, o por lo menos de dictar actos objetables por cualquier causa. Por esa razón es que los ordenamientos jurídicos prevén la posibilidad de que se puedan revisar los actos administrativos, tanto en sede administrativa como en el Poder Judicial. Sin embargo, es preciso y necesario preguntarse, para responder a la pregunta, ¿qué es la revisión de oficio? La revisión de oficio, tal como lo menciona nuestro apreciado profesor Segarra, es una facultad con la cual cuenta la administración. Mediante esta, la administración deja sin efecto, sin iniciativa del administrado perjudicado y sin auxilio de los tribunales, aquellos actos que resulten viciados de invalidez, con las consecuencias propias de dicha institución. Todo ello se lleva a cabo en función a la autotutela declarativa que prevé el ordenamiento jurídico para la administración. También pasaré a describir los tipos. Existen tres tipos. Estaré a cargo de describir los primeros. Pasaré entonces a escribir el primero. Es la rectificación de errores. Este título, este tema o este tipo de la revisión de oficio está estipulado en el artículo 212 de la misma norma que se puede observar en la diapositiva. En esto tengo que mencionar que de acuerdo a García Enterría y Tomás Ramón Fernández, el acto rectificado seguirá teniendo el mismo sentido después de su rectificación. La única finalidad es eliminar los errores de tipeo, los errores de suma, con la finalidad de evitar cualquier equivocación. Pero, como ya lo mencioné, esta rectificación no puede cambiar el sentido del acto en sí mismo. Lo único que se corrige es el error corregible, que no afecta el sentido del acto, como ya lo mencioné. No es necesario que este se dé pedido de parte, ni que se derive del expediente al superior del órgano que emitió el acto, en función todo ello al principio de celeridad, evitando que se vulneren derechos de las partes o del interés público. Asimismo, se encuentra proscrita cualquier rectificación de oficio que, al corregirse los supuestos errores aritméticos o materiales, en realidad modifiquen la
decisión final contenida en el acto administrativo. Incluso si el órgano administrativo competente identificara que el acto en cuestión ha incurrido en algún causal de nulidad, no se puede modificar la esencia o rectificar la esencia. Lo único que se procedería a hacer es solicitar al superior jerárquico que se analice y evalúe si se procede a declarar la declaración de la nulidad de oficio en este acto. Seguidamente pasaré a describir y delimitar el segundo tipo de la revisión de oficio. Es la revisión de los actos nulos. Este tiene un plazo de prescripción de 2 años, que se encuentran a partir de que se haya emitido el acto administrativo. El plazo, como si es que llega a prescribir, se pasará a hacer una demanda de nulidad ante el Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo. Este proceso puede ser efectuado dentro de un plazo de 3 años, contando la fecha en la que prescribió el acto administrativo que se acaba de mencionar anteriormente. Con respecto a los consejos o tribunales que se encuentran, especiales, formados por leyes especiales y que les compete la resolución de controversias que están en última instancia, solo pueden ser objeto de declaración de nulidad en esa misma sede, en el propio consejo, en el propio tribunal que ha emitido dicho acto administrativo, con el acuerdo unánime de los miembros y en el plazo de 1 año desde la notificación de este. En el caso mencionado, también se puede declarar la nulidad ante el Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo. Le daré paso a mi compañera Ximena para que exponga el último tipo de la revisión de oficio. Muchas gracias, Vania. Bueno, yo continuaría. A su vez, la administración puede de oficio proceder a la revisión de sus resoluciones también por un tercer tipo, así como mencionó mi compañera Vania anteriormente, y también como lo señala el profesor Segarra, el cual sería la revocación. Esta es una facultad excepcional de revisión que, a diferencia de la nulidad de oficio, no requiere la invocación de razones de legalidad para su ejercicio. Asimismo, esta está restringida, debido a que, en general, en el artículo 214, inciso 2 del TUO de la LEPAG, no procede la revocación por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia, en otras palabras, que serían razones de interés público. Este tiene efectos a futuro, en los casos que establece el artículo 211 del TUO de la LEPAG, como podemos visibilizar en la pantalla, en 4 supuestos. En primer lugar, cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. El segundo supuesto es cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo, cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. En tercer lugar, tenemos cuando, apreciando los elementos de juicio sobrevenientes, se favorezca legalmente a los destinatarios del acto, y siempre que no se genere un perjuicio a terceros. Por último, el último supuesto es cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del administrado, siempre y cuando no lesione los derechos de terceros ni afecte al interés público. Ahora, previo a la revocación, se le debe dar al administrado afectado la posibilidad de presentar sus alegatos y evidencia a favor de este. Asimismo, la revocación solo puede ser declarada por la más alta autoridad de la entidad correspondiente. A su vez, existen supuestos excepcionales en los que procede la revocación. Por ejemplo, en el artículo 216 del TUO de la LEPAG, se establece que el administrado tiene derecho a ser indemnizado por ambos tipos de revisión de oficio. Y por último, se debe tener en cuenta que en el artículo 215 del TUO de la LEPAG prohíbe revisar de oficio en sede administrativa los actos que hayan sido de confirmación por sentencia judicial firme. Muchas gracias.
Bueno, procediendo con la tercera pregunta del foro número 12, de la pregunta número 1 complementaria, tenemos la siguiente. Se nos ha consultado qué se entiende por actos administrativos firmes, cuál es la génesis de estos y cuáles son las diversas perspectivas doctrinarias sobre la misma. ¿Cómo está Sebastián, compañeros, profesor? Buenas tardes, mi nombre es Manuel Nizama y vamos a responder esta pregunta 3, comenzando por la base legal. El sustento técnico que tenemos es el artículo 222 del tubo de la LEPAJ, que al respecto dice: una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se va a perder el derecho a articularlos, quedando firme el acto. Por tanto, cuando vencen los plazos perentorios con los que cuente el administrado para interponer los recursos administrativos, el acto administrativo adquiere la condición de firme o consentido. Con esta figura se busca la estabilidad de las actuaciones ya concretadas de la administración y la conservación indefinida de sus actos. Al respecto de la génesis, una voz autorizada de la doctrina en Derecho Administrativo es la del doctor en Derecho Miguel Sánchez Morón. Al respecto, estamos en línea con lo que él comenta. Por un lado, se va a ver que en los albores del derecho administrativo, y a falta de dogmática propia para resolver el problema del equilibrio entre los principios que oponían reparos a la intangibilidad absoluta de los actos administrativos y los que avalaban la estabilidad de las relaciones jurídicas creadas por la administración mediante sus actos, se acudió al derecho civil. Al derecho civil y a las teorías de los actos propios, cuya regla en latín era la siguiente: non venire contra factum proprium. Espero haberlo dicho bien. Esta fórmula establecía la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad. Por otro lado, en relación con lo antes mencionado, había una primacía absoluta del principio de seguridad jurídica inherente a la doctrina aludida de los propios actos. Esto creó una excesiva rigidez para modificar los actos administrativos. Así pues, se consideró que la administración como sujeto de una relación jurídica creada por sus propios actos no podía contradecirlos mediante actuaciones posteriores de signo contrario, estableciéndose así la firmeza de los actos administrativos. Doy paso a mi compañera Angie para que continúe con la exposición. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y todas. Mi compañero Daniel Manrique y yo vamos a hablar sobre las diversas perspectivas doctrinarias sobre los actos administrativos firmes. Quiero comenzar citando al profesor Miguel Sánchez Morón, quien dice que cuando se trata de actos favorables para los ciudadanos, tenemos que tener en cuenta los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales avalan la estabilidad de las relaciones jurídicas creadas por la administración mediante sus actos, sin la cual no es posible el desarrollo ordenado de la vida económica y social. Por otra parte, Martín Mateo y Díez Sánchez señala que de parte de la administración, la estabilidad es condición para la eficacia de su propio obrar. Si en cualquier momento, no importa el tiempo transcurrido desde la terminación del procedimiento y adopción de los actos, estos pudieran ser alterados a instancia de los particulares, la eficacia administrativa quedaría sustancialmente afectada. Esta es una de las razones por las que el ejercicio del derecho de recurso se condiciona temporalmente. Se concede un plazo a los particulares para poder atacar a la administración, pero se trata a la vez de que ésta no queda indefinidamente sometida a la revisión de sus conductas. Asimismo, Jorge Danós Ordóñez conceptualiza el acto administrativo firme como un acto irrecurrible o insusceptible de ser impugnado en vía administrativa o en sede judicial. Señala que en doctrina se dice metafóricamente que genera efectos de cosa juzgada administrativa. Por último, quisiera aludir a lo mencionado por el profesor Enrique López Jiménez, quien dice que la firmeza del acto deviene como consecuencia de su irrecurribilidad en vía administrativa o jurisdiccional, bien por haber transcurrido los plazos legalmente previstos para interponer los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales, bien por haber sido confirmado por una resolución judicial firme.
Y en el mismo sentido, el acto debe encontrarse vigente y no haber sido revocado de oficio por un acto posterior a este. Muchas gracias. Señor Manrique. Hola a todos, mi nombre es Jesús Dayel Manrique Arias y bueno, en la misma línea de la argumentación de mi compañera, pues considero pertinente citar al profesor Juan Carlos Morón Urbina, ¿no? Que también se ha referido sobre el acto firme. Y bueno, para él el acto administrativo firme es aquel que ya no puede ser dado por las vías ordinarias del recurso administrativo o contencioso administrativo. Al haberse, ¿qué cosa? Al haberse extinguido los plazos fugaces para ejercer el derecho de contradicción que le corresponde a todo administrado y sobre el cual el único recurso que cabe es el recurso de revisión. Vencido estos plazos, sin presentar recursos o habiéndolos presentados en forma, pero sin subsanarlos, el administrado queda sujeto a estos actos firmes que sin poder alegar petitorios, tampoco va a poder alegar ciertas reclamaciones, sino que este acto va a constituir un acto totalmente firme e inimpugnable. La firmeza de este carácter de acto firme, bueno, frente a los administrados, quiere decir que frente a los administrados, frente a este acto administrativo, perdón, están sujetos a él, ¿no? Pero no para la administración, que siempre mantiene la posibilidad de revisar vía anulación de oficio, vía revocación o corrección de errores materiales. La firmeza de los actos administrativos es una característica propia de los actos administrativos expresos, por lo que el no acto o presunción de acto denegatorio nunca puede considerarse como firme. El no ejercicio del recurso inmediato contra el silencio administrativo no implica que el acto tácito pueda alcanzar firmeza, pues como se ha esclarecido en su oportunidad, el administrado tendrá siempre la oportunidad de presentarlo en cualquier momento, sino que pueda oponérsele una inexistente firmeza. La firmeza del acto no es erga omnes, sino en función del administrado que deja transcurrir los plazos establecidos. El administrado que no ha sido citado en el debido procedimiento, ¿no? Pero cuyos intereses o derechos pueden verse afectados por su resolución final, podría impugnarlo, no obstante que hubiera adquirido firmeza respecto de quienes fueron partícipes del procedimiento. El derecho al debido procedimiento respecto de quien no participó ni concurrió a su emisión no inculcado inaudita pares, sobre todo porque el plazo para que la impugnación no puede iniciar su cómputo respecto de él, dado que no ha sido notificado. Distinto es si hubiese sido notificado, donde la situación cambia y es totalmente contraria a la situación anteriormente explicada. Habiendo dicho ello, agradezco por el pase. Bueno, sin más que agregar, esas serían la resolución de las preguntas, que nos han planteado. Muchas gracias por escuchar, profesor Diego Segarra Valdivia, adjuntos del curso.